El pequeño James despertaba gritando en la oscuridad cada noche. Los mismos gritos desgarraban la calma. Hablaba de aviones en llamas, que se estrellaban y de que no podía salir. Su madre Andrea corría a su habitación, lo abrazaba entre sudor y sollozos, pero el niño no parecía despertar del todo. Por su parte, Bruce, su padre, intentaba calmarlo, diciendo que serían solo pesadillas comunes en un niño sensible. Pero con el tiempo, los gritos se hicieron más específicos, más extraños. Durante el día, James jugaba con sus aviones de juguete de forma inquietantemente precisa. Podía nombrar modelos que ni su padre, ingeniero de profesión, conocía, como el Corsair, el Hellcat o el Avenger. Hacía ruidos de ametralladoras. Decía que el tren de aterrizaje no funcionaba bien en esos modelos. Una tarde, en plena tienda de antigüedades, se detuvo frente a una maqueta de un avión y murmuró con nostalgia: «Ese es como el mío, el que despegaba del Natoma». Bruce y Andrea se miraron sin comprender y le preguntaron qué era Natoma. James les contestó que era su barco, como quien habla del hogar. Nadie en la familia había mencionado jamás esa palabra, ni eran aficionados a la historia bélica. Andrea comenzó a anotar todo lo que decía su hijo. Así fue como, poco a poco, emergió un patrón inquietante. James hablaba de un tal Jack Larson, su compañero. Decía que volaban juntos, que su avión fue alcanzado por fuego japonés en una misión cerca de Iwo Jima y que murió al caer al mar. Contó que solía llevar botas negras, que los aviones dormían en la cubierta, que él era piloto de caza. Todo con la naturalidad de quien recuerda su jornada laboral del día anterior. Desconcertados, los Leininger comenzaron a investigar. Descubrieron que Natoma Bay era un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, no una invención infantil. Y sí, había participado en la batalla de Iwo Jima. Revisaron registros. Entre los miembros del escuadrón había existido un piloto, James Houston Jr., muerto en acción en marzo de 1945. Volaba un Wildcat. Su avión fue derribado. Murió joven, sin hijos. En los registros figuraba también un tal Jack Larson. Existía y había sobrevivido a la guerra. Andrea temblaba mientras comparaba los datos con las palabras que su hijo había dicho sin saber leer, sin acceso a ningún archivo. Bruce, más escéptico, se convencía a regañadientes. ¿Cómo podía un niño de 3 años saber todo eso? Con el tiempo, llevaron a James a reuniones de veteranos del Natoma Bay. Unos hombres ya viejos, de mirada pesada, lo vieron y callaron. Uno le preguntó cómo se llamaba su barco. James respondió sin dudar. Otro le preguntó qué sentía al aterrizar en cubierta. James describió la sensación como si aún pudiera oír el rugido de las hélices, como si estuviera volando todavía. La historia tomó importancia en medios y libros. Bruce y Andrea escribieron Soul Survivor, contando su experiencia como padres escépticos enfrentados a un misterio que desafiaba la razón. El libro recorrió el país y provocaba fascinación, miedo, incredulidad. Algunos los acusaron de manipular al niño, otros de abrir una puerta prohibida. James, mientras tanto, creció, y como tantos niños que viven experiencias misteriosas, fue olvidando los detalles. Las pesadillas cesaron. Los recuerdos se apagaron como fotografías al sol, pero algo en su mirada persistía, una tristeza callada, como de alguien que ha vivido más de lo que aparenta. Años después, al ver su reflejo en el espejo, James a veces pensaba en Houston, en cómo se llamaban igual, en cómo algo o alguien había regresado. Le costaba ponerlo en palabras. Ya no recordaba el olor del aceite del motor, ni el estruendo de las balas. Solo quedaba un eco, una sensación de haber regresado sin saber del todo por qué. Andrea guardaba todavía la caja con recortes, dibujos, grabaciones, no como prueba, sino como testimonio de un amor extraño, el de una madre que acompañó a su hijo a atravesar las fronteras del tiempo. Bruce, ahora más callado, admitía que había cosas que no podían explicarse con datos o fórmulas. ¿Fue una vida pasada? ¿Una mente prodigiosa? ¿Coincidencias inexplicables? Nadie podía decirlo con certeza, pero durante un breve periodo de su infancia, James Leininger recordó otra vida, una que había terminado en llamas sobre el Pacífico y que, de algún modo, volvió al mundo en el cuerpo de un niño, en los brazos de una familia que jamás creyó en milagros. Y en esas noches tranquilas, cuando el viento sopla leve y el mundo duerme, quizás en algún rincón de su alma, James aún escucha el zumbido de las hélices y el murmullo lejano del mar.
Desde que tenía 2 años, Ana sostenía palos de escoba como si fueran violines. Se los apoyaba en el hombro izquierdo, alzaba el brazo derecho en el aire y movía los dedos con delicadeza imaginaria. No sabía aún lo que era una sinfonía, pero parecía oír una música que los demás no podían escuchar. Sus padres pensaban que era una etapa más del juego infantil, hasta que un día su madre la sorprendió tarareando con precisión una melodía compleja. ¿Eso es Vivaldi?, murmuró sin entender. A los 4 años, en su cumpleaños, decidieron regalarle un violín de verdad, no uno de juguete, sino un instrumento real, de tamaño pequeño. Ana lo tomó con la seriedad de quien recibe una herramienta sagrada. Sin que nadie le dijera cómo, colocó el violín bajo su mentón, posicionó los dedos en el diapasón y sostuvo el arco con una técnica imposible para su edad. Luego cerró los ojos y comenzó a tocar. Las notas de invierno del concierto para violín en fa menor de Vivaldi salieron torpes al principio, pero luego se convirtieron en una corriente fluida, viva, doliente. Su madre se llevó las manos a la boca. Su padre dejó caer la taza de café. Nadie había enseñado eso a Ana. Nadie en la familia tocaba el violín. Nadie sabía cómo explicar lo que estaban viendo. Ana, a la edad de 7 años, tocaba las notas en el violín cada vez con más destreza. Decía que no lo aprendió, que simplemente lo recordaba, que en su cabeza ella ya lo había tocado cuando tenía otro nombre. Sus padres pensaron que era una historia imaginaria, hasta que una tarde, mientras dibujaba, escribió con letra de imprenta el nombre Josefina. Cuando le preguntaron quién era, respondió con calma: era yo antes. Ana comenzó entonces a contar la historia como si fuera un cuento de hadas triste. Josefina fue una violinista famosa en una ciudad antigua. Tocaba en teatros grandes, con vestidos de seda y público elegante. Su música hacía llorar a las damas y a los soldados. Pero un día, un incendio en el teatro lo cambió todo. Dijo que el humo entró en el escenario, que el fuego rugía como un monstruo y que Josefina no pudo salir a tiempo. El violín se quemó. Y yo también, dijo Ana con tristeza. Su madre sintió un escalofrío. No solo por lo que contaba, sino por cómo lo contaban con detalles, con palabras que no eran suyas, con una tristeza que no pertenecía a una niña tan pequeña. Consultaron con un psicólogo infantil, que descartó traumas. La niña no mostraba señales de fantasía obsesiva ni de haber sido influenciada, pero tampoco había explicación lógica para su técnica musical. Una profesora del conservatorio local aceptó escucharla. Ana saludó con una leve inclinación de cabeza, como en los conciertos, y tocó sin partitura, no solo con precisión, sino con emoción profunda. La maestra, con lágrimas en los ojos, dijo que en sus 30 años de docencia jamás había visto algo así. Toca como si lo hubiera hecho durante siglos. En casa, Ana seguía contando episodios de su otra vida. Hablaba de un hombre con sombrero de copa que la contrataba, de una madre severa que le decía que la música era su destino, de una carta que jamás llegó. Dijo que Josefina murió sin decirle adiós a su hermano menor, y que por eso ahora había regresado, para volver a vivir, pero sin dejar de tocar. Los padres comenzaron a registrar todo en dibujos, palabras, melodías. Una noche, Ana dijo que Josefina está más tranquila ahora y ya no llora tanto. Era como si ambas compartieran un mismo cuerpo, pero cada vez más Ana tomaba el timón, dejando atrás las cenizas de otro tiempo. El violín se convirtió en su compañero inseparable. Nunca quiso clases, solo tocar. Algunos años después, una investigadora en archivos musicales locales encontró una referencia a una violinista llamada Josefina Bellman, fallecida en 1895 en un incendio en un teatro francés. Era joven y muy talentosa, apenas mencionada en periódicos de la época. Nadie había hablado de ella en más de un siglo, hasta que Ana la recordó. Ya adolescente, Ana no hablaba mucho del tema, como si la historia hubiese cumplido su ciclo. Tocaba con orquestas, componía, enseñaba a niños, pero una parte de ella seguía sintiendo que debía algo a esa otra vida. A veces, al terminar una pieza, miraba al cielo, como si dijera en silencio: lo lograste, Josefina. Y en cada nota que vibraba bajo su arco, parecía quedar atrapado el eco de un pasado que no murió del todo, porque quizá algunas almas no regresan por capricho, sino por amor a lo que dejaron sin terminar. Y Josefina, a través de Ana, había encontrado el modo de seguir tocando.